Belisario. Largo por la derecha, vamos a ver. ¡Allá va! El cuadrangular de Harold Castro por lo más profundo del jardín derecho y en sus 80 llegó al 21. Los Leones del Caracas son los campeones de la temporada 2022-2023. Haces Podcast, presentado por facilitobet.com, la mayor organización al servicio de su suerte. Pertuti Pizza and Lunch en Cabudare y Barquisimeto. SC Transporte, nos movemos con tu empresa a nivel regional y nacional. Tártara Fusion Food, el mejor sabor en comida rápida de Barquisimeto. Bienvenidos a Haces Podcast en el final de la temporada 2022-2023. Los Leones del Caracas son los campeones del béisbol profesional de Venezuela, 21 títulos. Una ausencia en lo más alto del podio para el Caracas desde 2010, cuando representaron a Venezuela también en su casa, como lo harán ahora en una serie de auténtica localía. En la Gran Caracas, los Leones amplían su palmarés y confirman un dominio, Alfonso, que tuvieron durante toda la temporada. 50 victorias para el Caracas, 36 de ronda eliminatoria, 10 de semifinal y 4 en la final ante La Guaira. Un equipo compacto, cohesionado, que no tuvo fallas importantes a lo largo de la temporada, con escasez de racha negativa, bien dirigido, bien gerenciado, bien ejecutado en el campo por un grupo de peloteros que por primera vez en los últimos años reunió el cuadro León para darle esa consistencia a un club que definitivamente era el gran favorito y que se encontró con un equipo aguerrido como el de los Tiburones de La Guaira, que se quedó otra vez en el camino, lamentablemente, después de 36 años de no haber ganado un campeonato en la Liga Profesional de Venezuela. Un equipo caraquista que mereció la victoria, que ejecutó, repito, muy bien, que se sobrepuso a los problemas comunes que había en la liga, el del picheo, que no era consistente por ninguno de los cuadros participantes, y contó el Caracas con Grandes Ligas de hoy, Grandes Ligas de antes, un equipo muy acoplado, que reunió nombres verdaderamente importantes, incluso Gleyber Torres y Eugenio Suárez estuvieron un rato jugando con el equipo, y eso le dio mayor aplomo, mayor ahínco a un cuadro León que ya la afición estaba sintiendo que la ausencia de título era muy importante. Así es, bueno, de hecho, el que ganara esta serie final iba a cortar la racha más larga de su historia sin títulos, porque no solamente es La Guaira con sus 37 temporadas, es que el Caracas nunca había pasado 13 campañas sin ganar un campeonato como hasta esta 22-23, cuando cortó la sequía. El Caracas, antes de hablar de todos los aspectos deportivos, que es obviamente el objetivo de todo esto, yo creo que también reivindica la historia. Era un poco triste ver al Caracas de las últimas temporadas, un equipo que no solamente dejaba de cautivar en su béisbol, sino que dejaba de ser una atracción para la que es discutible o no la gran afición del país. El Caracas necesitaba esto en el marco de su aniversario 80 y lo lograron por todo lo alto, la inversión necesaria, el proyecto ideal y los resultados que se estaban esperando para representar a Venezuela. Sí, por eso dije al comienzo del comentario que todo comenzó por la cabeza, por arriba, por el timón principal, que la gerencia hizo cambio para hacerse de los hermanos Arcia, de Gabriel Noriega, de Gutiérrez, de varios peloteros que llegaron allí y que definitivamente aportaron muchísimo. Se encontró el Caracas con una novedad fantástica como este jovencito Freddy Fermín, que fue más valioso y novato del año, que resultó un catcher de alta figuración en nuestro circuito con ese par de lauros.
se encontró el Caracas con peloteros de grandes ligas como Harold Castro, con jugadores de alto nivel como José Rondón en la ronda eliminatoria empujó 43, peloteros como Wilfredo Tovar, un gran jugador, y al final pudo el Caracas resolver un problemita, ganando un problema, más bien un problemita que se le presentó cuando se quedó sin catcher titulares. 3 le fallaron por diferentes circunstancias, uno se fue, los otros 2 estaban lastimados y tuvo que llamar a alguien que estaba en la reserva sin turno, salvate y sin juego, Juan Torres, y resulta que el robusto Torres resultó la clave para que el picheo del Caracas se sobrepusiera sobre los Tiburones de La Guaira. Un equipo caraquista que además se reforzó muy bien. Sí, así es. Se reforzó con Ali Castillo, que jugó una gran segunda base, batió muchísimo como de costumbre, y con el hombre que cerró el título con 3 innings brillantísimos como Silvino Bracho, que fue la primera escogencia del Caracas, como para no dejarle chance a los demás de tener a quien se puede decir que es el mejor cerrador venezolano de la actualidad. Sin duda, Silvino Bracho demostró que es un caballo en esta liga y la demostración auténtica de un pitcher sólido en los innings finales, con aplomo y como él mismo dijo en una entrevista final, con sangre fría, ya él está alineado con esto de las series finales, de la presión, no hay nada que pueda entorpecer el rendimiento más allá de una mala noche que forma parte del béisbol, no formó parte de Silvino Bracho en la hora buena. De todas las escogencias fue la clave. Alfonso, la de Luis Castillo fue junto a la de Brian Flete de Magallanes las más subestimadas del round robin. La gente decía, bueno, pero Ali Castillo, ¿por qué? Más allá de que podía haber justificaciones en la línea central, la ausencia de un segunda base. Mira, Ali Castillo terminó estableciendo una marca de hits en postemporada para los Leones del Caracas. Los aciertos son indudables y ese pequeño empujoncito de tener la suerte de un equipo al que todo le sale bien también, hay que mencionarlo porque todo equipo campeón creo que lo necesita. Eso no lo digo tanto por Castillo, pero sin duda que pueda salir a guapear un Wilfredo Jiménez, un Juan Carlos Torres. Después de que pierden 2 catchers como Fermín y Pereira, cualquiera diría, bueno, se cayó el Caracas. No, señor, el Caracas siempre tuvo desde la banca una respuesta. Como en la final, el mismo Gabriel Noriega que tú mencionabas fue clave entre los cambios antes de la temporada. Para tu personal ejecutivo y tus encomiendas, SC Transporte. Nos movemos con tu empresa a nivel regional y nacional las 24 horas. SC Transporte. @SC Transporte _ Pizza para todos. En Pertuti te la hacemos a tu modo. Deportes, conciertos, entretenimiento. Todo lo que busques en un mismo lugar. Pertuti, pizza para todos. En su debido momento, en un podcast anterior, yo hablé de José Alguacil. Alguacil para mí fue el manager del año. Yo voté por él en los sufragios respectivos. Ahí me pareció que dirigió a un Caracas que tenía una plantilla de muy buenos jugadores. Hay que tenerlos para ganar un campeonato, pero precisamente cuando se tienen tantos buenos jugadores hay que saber barajar, mover el ajedrez, mover las fichas de una manera importante, adecuada, precisa y estricta. Y eso lo hizo José Alguacil, para mí sin lugar a dudas el manager del año en la temporada regular, y lo refrendó con eso que hizo en la postemporada, ganando 10 en la semifinal y ganando en 6 partidos la serie culminante frente a los Tiburones de La Guaira. Un cuerpo técnico además con Wilson Álvarez, con Lipson Nava, un equipo que desde arriba, desde la gerencia con Escobar, Juan Carlos Escobar, mostró un interés muy particular por lo que decías tú hace escasos momentos. Rehabilitar al Caracas, replantear al equipo, devolverle gloria que estaban ausentes. Eso de los gloriosos Leones del Caracas estaba un poquito perdido. Sí, es verdad. El equipo, pues, en sus 80 años, el equipo que comenzó siendo cervecería en 1942, ahora la cerveza se lo echó encima para celebrar. Así es, el Caracas, bueno, logra el cometido y creo a la gente le costó mucho darle crédito a José Alguacil, y Alguacil merece sobre todo el liderazgo que le corresponde, el reconocimiento que merece, y lo del cuerpo técnico es una mención necesaria. Cuando uno ve también que peloteros como Osvaldo Arcia, que estaba con malos años en esta liga,
logra un rendimiento tan completo como el de este año, de la mano de Ramón Castro, Mauro Zárate, por supuesto las figuras desde la oficina, allí estuvo Víctor Gárate, hubo gente que estuvo verdaderamente implicada en este proyecto y en el rescate de peloteros por los que a principios de temporada nadie daba nada. Ese cambio entre Caribes y Leones en las redes sociales fue una burla, porque la gente decía, bueno, Caribes robó al Caracas y mira quiénes llevan al campeonato a los melenudos. Osvaldo Arcia y Orlando Arcia entre los grandes con méritos. Vive la emoción de los mejores deportes en facilitobet.com. Únicos en procesar tus retiros en tiempo récord y todos los días. Juegue fácil, cobre seguro y a diario con facilitobet.com. La mayor organización al servicio de su suerte. Tártara Fusion Food. Porque el placer de comer lo que te gusta ahora se disfruta más. Centro Comercial Crystal Plaza en Barquisimeto y delivery gratis para el este y centro de la ciudad. Tártara Fusion Food. Isaías Tejeda, que es el más valioso de la serie final. Tejeda, que tuvo un balance ofensivo extraordinario, se echó encima al equipo en los primeros juegos de la ronda final y que definitivamente ha demostrado que es un pelotero calificado y hecho precisamente para este tipo de pelotas, sí, para este tipo de campeonatos. Por encima de 450 su averaje, empujó 8 carreras en la serie final solamente, lo superó Balbino Fuenmayor en la disputa, en la serie decisiva, pero nadie en el Caracas tuvo tanta incidencia de punta a punta en esa serie de 6 juegos como Isaías Tejeda. Fue uno de los grandes bombarderos de todo el campeonato. El Caracas no tuvo ausencia de batazos y él es uno de los grandes responsables en ese camino de 50 victorias que mencionabas a lo largo del torneo. Y ese sexto juego fue de infarto. Los equipos se alternaron, la vanguardia en la pizarra, daba jonrón uno, daba jonrón el otro, comenzó dando jonrón el equipo guaireño con Adrianza, posteriormente hubo cuadrangular por el equipo de los Leones del Caracas, Rondón puso arriba al Caracas, sí. Nuevamente surgió Dan Rivaque para volver al comando el equipo de La Guaira con un cuadrangular de 2 carreras, se empató a 6, hubo ceros impresionantes, un estadio totalmente lleno, que esa es otra cosa que hay que decir. Sí. El Caracas volvió a convocar a sus aficionados al estadio universitario. Yo recuerdo cuando Lara le ganó al Caracas hace 4 años el campeonato, no había casi nadie en el estadio. Sí. Pero muy poca gente, había más gente en ese momento del equipo rival, en este caso Cardenales, que del Caracas, sí. Porque la gente dejó de creer en los Leones y ahora ha vuelto a fundirse de lleno con el equipo, en un final que también fue realmente extraordinario, cuando se cierra un extra inning con un cuadrangular, como el de Harold Castro, que hasta el último momento estaba en vilo todo el mundo, mirando si la pelota estaba en fair o estaba en foul, sí. Un batazo altísimo que nadie dudaba que se iba por encima de la barda, pero no se sabía si estaba en fair o foul, y que a todo el mundo, a muchos se equivocó, a otros hizo esperar hasta el último instante para celebrar, y el otro equipo hasta el último instante para sentirse ya definitivamente perdido. 77 años de historia de la LBBP y nunca una final había terminado con un cuadrangular a lo Joe Carter con Toronto. La celebración de Harold Castro, eso sí, esa celebración fue mucho más efusiva, por no decir otra cosa, que la de Carter, pero bueno, desató la fiesta. Y que la de Acuña también. Y la de Acuña temprano en la serie y la de Danry Vázquez en el mismo juego. La verdad es que se estaban volviendo un poco personal las celebraciones. Pero bueno, a fin de cuentas, la gran afición en Venezuela de los Leones del Caracas y en todo el mundo celebra este campeonato. Hay que decir, cuando se habla de méritos, cuando se habla de volver a convocar al público a los estadios, también hay que hablar de los Tiburones, una mención especial para el vencido, para el derrotado, pero no menos honorable competidor, Tiburones de La Guaira, a 6 juegos en una final. El camino de volver al título está claro, está marcado. No quiere decir que hay que esperar otros 36, 37 años. Yo creo que La Guaira empezó a hacer algo por lo cual debe ser un candidato al título serio en las próximas temporadas. Era el favorito lógico de acuerdo a la estructura del equipo el Caracas contra el favorito sentimental que era La Guaira. Sí. Mucha gente quería que ganara La Guaira, no simplemente por ser
fanático de los Tiburones, sino por un respaldo sentimental para un equipo que ya desde los finales de los años, mediados de los años 80, no gana un campeonato. Es la sequía más larga que se conoce para algún equipo en la pelota profesional de Venezuela. En nuestro podcast anterior nosotros hicimos un balance de los grandes momentos en estas series finales, al que hay que incluir ahora el sexto juego de esta final 22-23. Y la pregunta principal quedó respondida, si de aquel maleficio que lanzó Urbano Lugo con su no-hit no run iba a seguir la sequía de los Tiburones de La Guaira, y sigue siendo así. Pero parece este proyecto, parece este Tiburones el más cercano a un título que hayamos visto en las últimas temporadas, y eso es satisfactorio. A mí la única duda que me queda es si, con muchas cosas que pasaron, más allá de que hay que reconocerle su aporte dentro de la cueva, hay que ver si el equipo le da un espaldarazo, que sería lo justo, aunque con cosas buenas y malas para Henry Blanco. Pero ya quedará de parte de la oficina. Una vez termine seguramente la Serie del Caribe, días, semanas o meses después, tendrán la decisión al respecto. Pero creo que es una de las pocas cosas que habrá que ajustar, porque La Guaira hizo lo mejor que podía hacer. Bien, se terminó un campeonato realmente formidable en todos los sentidos. Mayor concurrencia como nunca antes en los últimos tiempos. Un campeonato de muchísima calidad. Participaron cerca de medio centenar de jugadores activos de Grandes Ligas en el torneo 22-23. Campeonato que volvió a convocar en cada uno de los parques, en la mayoría de ellos, la presencia masiva de los aficionados. Un campeonato que además sirvió para que un equipo de la capital, un equipo de la Gran Caracas, esté en la Serie del Caribe de la Gran Caracas. Un torneo redondo por donde se lo mire. Además, en este torneo o en esta Serie del Caribe que está comenzando, pues simplemente vamos a tener dos estadios, uno recientemente inaugurado, el de Macuto, y el otro en La Rinconada, que va a abrir sus puertas majestuosamente. Increíble. Se llama Majestuoso Parque Simón Bolívar en este momento, y vamos a tener pues el final con una Serie del Caribe que además está ampliada a 8 equipos, 8 participantes, que ahora sí le dan una característica de la cual se hablaba antes. Se le decía a la Serie del Caribe pequeña serie mundial, eso más bien parecía quedarle grande. Ahora sí se puede decir que están países verdaderamente importantes en el concierto beisbolero mundial. No está Estados Unidos, no está Japón. Yo diría que son los que faltan para darle la redondez de pequeña serie mundial a esta serie del Caribe 22-23. Así es, y no crean que Curazao, Colombia, este y el otro son invitados como para adornar. Los rosters tienen nombres interesantes, y de eso también tendremos que hablar en nuestro capítulo correspondiente de Haces Podcast respecto a la Serie del Caribe. Como también habrá que mencionar, y este es para cerrar un comentario respecto al Caracas, acortar una sequía importante que tiene Venezuela en Series del Caribe. Un país por talento, por nivel, por calidad, merecedor de mucho más de lo que muestra el palmarés de los campeones de la LBBP, en un torneo donde la sequía va desde los Tigres de Aragua en 2009. Caracas ganó por última vez un título en el año 2006, había conquistado el Gallardete de la Serie del Caribe en 1982 en la ciudad de Hermosillo. Caracas va por lo suyo, tiene con qué. Bien reforzado el equipo para la Serie del Caribe, y esperamos pues una gran satisfacción para Venezuela en el Clásico Regional. Como amantes y defensores del béisbol venezolano, agradecemos a los 8 equipos por poner todos los esfuerzos para tener un campeonato del nivel que vimos. Ojalá los esfuerzos se multipliquen. Y más allá del contexto de que si estamos a meses del Clásico Mundial o no, sigamos teniendo un torneo atractivo. El público respondió y se volvió a conectar con la LBBP. Y esperemos que esta sea la historia que año a año sigamos contando, agradeciendo y, por supuesto, celebrando. Fin de la temporada 22-23, pero el béisbol sigue en Haces Podcast con Alfonso Saer, el narrador, y Alfonso Saer Gómez. Gracias por acompañarnos. Suscríbanse a la plataforma de preferencia con Haces Podcast, hablando de béisbol como a ti te gusta.